En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. Tomemos asiento. Aquí estamos un lunes más para seguir reflexionando con los temas del catecismo, que ya les dije que en torno al cuarto mandamiento el catecismo aprovecha para explicar muchas cosas acerca de la familia y bueno, sus obligaciones y sus deberes. Y ahora estamos en el apartado, van a venir bastantes puntos al respecto, donde el catecismo trata la relación entre la familia y la sociedad. Justo con este punto empieza, ¿no? El punto 2207. Con ese ya hemos dicho algunas cositas la semana anterior, de todas maneras lo vamos a leer el punto para refrescar un poquito la memoria. Dice este punto, insistimos, 2207, el apartado la familia y la sociedad. Teníamos ahí una frase muy importante: la familia es la célula original de la vida social. La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Este es el punto en cuestión, todas las frasecitas que ahí nos dice. Y nosotros habíamos un poquito avanzado en estos puntos y teniendo algunas explicaciones que venían ahí a cuento, ¿no? Nos dice que hay ahí tres derechos, sobre todo, que están fundamentados en tres principios, que eran la autoridad, la estabilidad y la relación. Que hay ahí tres derechos, sobre todo, que están fundamentados en tres principios, que eran la autoridad, la estabilidad y la relacionalidad. Es decir, la relación que existe en la familia. De ahí estuvimos analizando algunas cositas y vimos cómo todo este tema de la autoridad se pone bastante en entredicho hoy en día, y no quiero abundar mucho más en el tema porque es un tema bastante extenso, sobre todo porque se han abierto demasiadas las posibilidades de las definiciones de familia consideradas por los gobiernos. Se recuerden que vimos una lista bastante amplia, ¿verdad?, alejándose cada vez más del concepto tradicional de familia, ¿no? Decía, creo que acabamos con una frasecita de este señor Viktor Frankl, que es el autor de El hombre en busca de sentido, que él pues nace a inicios del siglo XX y va a fallecer pues casi a finales del 97, ¿no?, en Viena. Es neurólogo, él es psiquiatra austríaco y funda una escuela que se llama logoterapia. Él tuvo que pasar la terrible experiencia de estar 3 años en los campos de concentración nazis, en Auschwitz y en Dachau, y a partir de esa experiencia escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, un libro de grata memoria y que, si tienen oportunidad, vale la pena leerlo porque les aprovechará bastante. Bueno, cositas interesantes que decía este señor, por ejemplo, es esta frasecita: libertad es correlativa a la responsabilidad
Y la responsabilidad está íntimamente ligada al principio de autoridad. Entre otras cosas, también comentaba él una cosa quizá un poquito más gráfica, y es la siguiente. Decía que la Estatua de la Libertad en la costa oeste de los Estados Unidos debería tener una correlativa en la costa oeste, que es la Estatua de la Responsabilidad. Pero esa no la hemos levantado. Qué lástima. Pero la tenemos, no es bueno que la perdamos, más bien al contrario. La libertad no solamente es un principio de elección, sino que ha de ser elección del bien. Elección del bien. Y para que eso sea así, que esa elección sea la capacidad de optar por la verdad, porque el bien y la verdad tienen que ir conjuntados. Por eso la libertad tiene que educarse previamente en un sentido de responsabilidad, bajo una tutela moral que suponga haber tenido una paternidad y una autoridad. Claro, porque son los que nos van un poquito marcando como la pauta, ¿no? Por eso ese punto del catecismo se atreve a decir a los gobiernos: ¿quiere hacer ciudadanos libres? Pues proteja la familia y tutele el principio de autoridad que tienen los padres en el seno de la familia. No se los arrebate, más bien ayúdelos. Pero si los gobiernos están empezando por negarles a los papás su principio de autoridad en la educación moral de los hijos, pues no estarán creando ciudadanos libres, por más que se diga, no estarán creando ciudadanos libres, estarán creando ciudadanos perfectamente manipulables. Lo más terrible es que encima lo van a hacer bajo una supuesta reivindicación de libertad, donde se van a hacer leyes de educación y nos vamos a dar cuenta de que los profesores tienen cada vez menos autoridad, según qué cosas los van a denunciar, y se va configurando una sociedad donde la familia cada vez tiene menos que decir y se va minando el fundamento que educa la libertad. Entonces fíjense que la frasecita que yo he subrayado casi por 2 veces, ¿cuál era? Del catecismo, de este último punto. No me miren porque yo no la tengo escrita en la nariz. La libertad es correlativa. No. La autoridad. No, antes. Debe ser la elección. Algunas será, ¿verdad? De todas esas, algunas será, ¿no? La familia es la célula original de la vida social. No se olviden de esa frase, porque realmente sin la familia no hay vida social, y no al contrario, no al contrario. Entonces, si se va quitando la familia, algo tienen que poner vida social, y no al contrario, no al contrario. Entonces, si se va quitando la familia, algo tienen que poner, ¿verdad? Porque sobre nada las cosas no se asientan, ¿no? Pues ese es un poquito el trabajo revolucionario que se va haciendo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Digamos algo ahora acerca de la estabilidad. Eran 3 principios: la autoridad, la estabilidad y el tercero, que lo veremos a continuación, la estabilidad. Ese derecho a la seguridad que tenemos todos, obviamente, ¿no? Pues ese derecho a la seguridad que todos tenemos está basado en el principio de estabilidad de la familia. También aquí el catecismo acierta evidentemente. Entonces, la seguridad y la estabilidad están muy relacionadas. Que yo me sienta seguro en mi vida no depende únicamente de que la policía controle la delincuencia. No solo de eso. El sentimiento de seguridad depende de que yo tenga una familia estable en torno a mí. Eso es casi lo más relevante de todo. Si yo tengo la duda de que si mañana mi mujer estará conmigo, o mi esposo estará conmigo, o me habrá abandonado, si mis padres aguantarán o no aguantarán, ¿qué sentimiento de seguridad puede haber ahí?
Entonces eso rompe y mina completamente a la persona, especialmente a los más jóvenes que van educándose. La principal seguridad, entonces, acierta el catecismo en decirnos que está en la estabilidad familiar. Es que todo ser humano necesita eso. La principal seguridad, entonces, acierta el catecismo en decirnos que está en la estabilidad familiar. Es que todo ser humano necesita eso, necesita una estabilidad familiar. Y si no es así, pues eso nos crea un principio de inseguridad que psicológicamente... Es que todo ser humano necesita eso, necesita una estabilidad familiar. Y si no es así, pues eso nos crea un principio de inseguridad que psicológicamente nos va mermando internamente, ¿no? Nos hace como desconfiados. Esas son heridas muy graves que se quedan dentro de nosotros. La carencia de una familia estable no la suple un ejército completo. Cuando se vive una familia estable, puede tener muchos problemas, puede tener muchas tensiones en la sociedad, pero en el seno de la familia, si hay estabilidad, se siente uno protegido, se siente uno seguro. La tercera palabrita que nos propone el catecismo es la relacionalidad. Ya es un poquito menos usual. Es decir, la relación que existe en la familia. Que también podríamos un poquito utilizar la palabrita ahí, fraternidad. Es muy difícil que en nuestras sociedades se vayan generando asociaciones culturales, una capacidad de trabajar en proyectos comunes, quizá políticos, quizá culturales, si no los basamos en unas relaciones educativas profundas. Siendo hermano es como uno aprende a ser ciudadano, parece mentira, pero las relaciones entre nosotros precisamente suelen los psicólogos poner ciertas dificultades a los hijos que son únicos de un matrimonio. Sin embargo, cuando son varios, ya si son familia numerosa, la cosa se hace mucho más llevadera, ¿no? Esto es como una promoción de un matrimonio. Sin embargo, cuando son varios, ya si son familia numerosa, la cosa se hace mucho más llevadera, ¿no? Esto es como una promoción que facilita la vida familiar. La familia enseña a un niño a vivir en sociedad por muchas razones, ¿no? El planteamiento de nuestra sociedad, de una vida cómoda, de una vida económica, de calidad de vida, ¿no? Y de todo un conjunto de circunstancias, el hecho de que la natalidad haya disminuido, pero de un grado bastante, ¿no? Y estamos en una sociedad que está envejeciendo muy rápido. Tantas familias con un hijo, o a veces, como veíamos, que van pasando los años y a los 30 o casi 40 años se plantean a ver, bueno, a lo mejor podemos tener un hijo. No se sabe si es realmente por el verdadero generosidad y amor o porque, como voy haciendo viejo, a ver si hay alguien que me pueda cuidar cuando ya esté arrugadito. Bueno, todo eso pasa factura en la dificultad de socializarnos. Demasiados niños aislados, demasiados niños solitarios y otras circunstancias van a hacer que se pierda ese hábito de vida social porque la sociedad queda evidentemente infectada con esos parámetros. Repetimos entonces este planteamiento tan valiente que nos presenta el catecismo. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Lo que sigue a continuación en este punto es esto. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Fíjense que lo primero que dice el catecismo es que es una sociedad natural. Y esto que parece que es de sentido común, que la familia es donde se aprenden los valores morales,
resulta que en la situación en la que estamos conviene remarcar esto del sentido común para que nosotros caigamos en cuenta de la responsabilidad que tenemos en el seno de la familia. A veces se les ha podido decir a los papás, quizá en preparaciones de bautismos o en otras reuniones, cosas como: tienen ustedes una responsabilidad tan grande como la puede tener un sacerdote en una parroquia. Un sacerdote es muy importante que sea fiel en su vocación y sea fiel a su parroquia, que transmita el amor de Dios, sobre todo eso. Entonces la actitud de una parroquia depende muchas veces de la actitud del pastor, si es celoso por el Evangelio o si es negligente y descuidado. Pues pasa con los papás lo mismo, pero con la diferencia que si el sacerdote es un negligente, bueno, lo pueden cambiar de parroquia. Váyase usted a la Antártida un rato y ahí no molesta más que a los pingüinos, ¿no? Ya vendrá otro con más amor. Pero a los papás son los que son y no se pueden cambiar. Voy a la tienda de papás a ver si encuentro otro para cambiar, pues eso no es así, ¿no? De ahí que sea mayor la responsabilidad de los padres que las de los sacerdotes en este sentido. Los niños, normalmente, esto se habla también bastante, el sentido de Dios Padre lo aprenden del ejemplo de sus padres. O sea que los niños van a conocer a Dios en sus padres. Los papás tienen que ser buenos cristianos, qué bueno, porque así son espejos de Dios para sus hijos. Y el caso es que hay espejos que reflejan siempre la imagen con bastante nitidez. Pero hay otros que nos reímos un poquito porque hacen imágenes deformes. De repente los hacen súper delgados, y eso es lo que más nos gustan, o nos hacen súper gorditos, ¿no? Nos deforman, ¿verdad? Incluso hay algunos que no reflejan nada porque están estropeados. Qué responsabilidad tan grande el que Dios sea corritos, ¿no? Nos deforman, ¿verdad? Incluso hay algunos que no reflejan nada porque están estropeados. Qué responsabilidad tan grande el que Dios sea conocido o amado a través de nosotros. Lo que está claro es que cuando se dice se pueden aprender los valores morales, esto evidentemente no se refiere sencillamente a un aprendizaje teórico. No es que el papá o la mamá tengan que ser una enciclopedia que vaya a ir explicando las distintas virtudes o valores. Es que eso se contagia, ¿verdad? Porque el niño, cuando es bebé y va un poquito creciendo, hasta que puede ya adquirir el uso de la razón, pues va contagiándose de esas cosas. Entonces el niño ve los valores que tienen sus padres. Los valores morales a los que se refiere este punto son los que entran por los ojos, para entenderlos, ¿verdad? Entonces se puede ver si el corazón está en ojos, para entenderlos, ¿verdad? Entonces se puede ver si el corazón está en Dios o está en el dinero. Se puede ver si el perdón es más importante que el orgullo. Entonces se puede ver si el corazón está en Dios o está en el dinero. Se puede ver si el perdón es más importante que el orgullo. Se puede ver. Entonces está claro que para los padres supone un gran acicate para la superación todo esto que el catecismo está anunciando. Porque nadie da lo que no tiene. Ese es el gran sentido común. Nadie da lo que no tiene. Entonces acá siempre es indispensable la conversión. Arrepentimiento y conversión. Si los padres no se toman en serio la conversión personal, pues van a acabar transmitiendo sus pecados o sus defectos a sus hijos. Por cierto que luego hablamos del pecado original y decimos que no entendemos nada. Bueno, pero la transmisión de las consecuencias del pecado original va por este camino en la familia. Nosotros transmitimos a nuestros hijos los propios pecados o las propias virtudes. Y lo cierto es que
nosotros acabamos teniendo dificultades o facilidad para el ejercicio de la virtud, dependiendo también de lo que hemos recibido. Si de repente desde pequeñitos mamá o papá nos han enseñado a ser bien ordenados y lo estamos practicando desde chiquitines, adolescentes, jóvenes, cuando nos casamos, pues lo seguimos transmitiendo, a no ser que nos hagamos unos perezosos, ¿verdad? Entonces, esto se puede comprobar en muchos detalles que podemos percibir en la vida diaria, la convivencia de la vida diaria, ¿no? Que tal vez a nosotros nos han educado para que nos sea fácil en olvidarnos de nosotros mismos. Sin embargo, uno ve que al mismo tiempo otras personas eso de ser generosos les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo. ¿Qué fuerza tan grande tiene la familia, ¿no? Hasta el punto que depende de ella que algo sea sencillo y fácil de hacer o que sea muy dificultoso y tremendamente difícil. Cabe decir que acá sería una muy buena idea, obviamente, que el papá y la mamá vayan a la par. Porque a veces sucede, ¿no?, que la mamá está muy pendiente, por ejemplo, del orden y el papá es un desordenado. Pues hay las miles batallitas, ¿no? Pues el papá tiene que convertirse, tiene que aceptar que lo que dice la esposa en ese sentido está bien y hay que mejorarlo. Bueno, se entiende, sin ahondar más en el asunto, que es grandísima la dependencia que vamos a tener de lo que hemos recibido a través de nuestra familia para vivir felizmente en la sociedad, incluso para poder luego formar una nueva familia. Bueno, dejamos por fin el punto 2207 y entramos en un nuevo punto, que es el 2208, obviamente. Vamos a ver qué nos dice ahora el catecismo, este puntito, que nos aumenta en todo lo que estamos ahí aprendiendo acerca de la familia. Pues dice así: la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Bueno, ya se ve que este parrafito, el 2208, está trabajando un tema muy importante que evidentemente no se debe dejar de lado, sobre todo desde el punto de vista de la caridad cristiana y de las obras de misericordia. El que es muy importante, que evidentemente no se debe dejar de lado, sobre todo desde el punto de vista de la caridad cristiana y de las obras de misericordia. El que se priorice el cuidado de los demás. Que se priorice el cuidado de los demás. Se entiende que se refiere a los pequeños y mayores, enfermos o disminuidos, y de los pobres de la propia familia, en principio. Después ya vendrán los demás. En definitiva, la familia se debe educar a no ser nosotros el centro del universo. Esta es un poquito la idea. No ser nosotros el centro del universo. Dicho sea de paso, esta es una tendencia con la que todos tenemos que pelear, porque es otro de los frutos del pecado original, y luego se aumenta ahí los frutos de nuestros pecados personales. No le vamos a echar toda la culpa a Adán y Eva. Nosotros tenemos ahí también nuestra historia, ¿no? Ser yo el centro del mundo, que todo el mundo me haga caso, que todo el mundo hable bien de mí. Bueno, todo ese embrollo, ¿verdad?, que nos hacemos, y que para eso somos muy especialistas. Entonces la familia tiene como virtud, así nos está enseñando el catecismo, el hacer esta delicada operación
que nosotros nos sintamos queridos, pero al mismo tiempo, con mucho cuidado, de no hacer de nosotros el centro del universo. O sea, educarnos en el don de nosotros mismos. Tenemos que aprender a donarnos. Quizá uno de los grandes males que ha venido con los medios de comunicación al alcance de nuestra mano, pues es ese. El uso del celular nos solitariza a todos, ¿verdad? Y a veces estamos en conversaciones, uno escucha el celular y le empieza a entrar uno un nerviosismo. ¿Y quién me está mandando un mensaje? Esto es importante, esto no sé qué, tu cabeza está no sé qué. Así estés hablando, yo qué sé, te estés declarando en declaración de amor a tu enamorada. Pero es que, bueno, lo decimos así de risa, pero ¿cuántas veces vemos en la Santa Misa eso ocurre así? Estamos ahí escuchando el Evangelio, suena el celular y eso es importante. La palabra de Dios no, pero eso sí es importante, es más importante que... Entonces, claro, todo esto es las consecuencias del pecado original, nos hace un daño tremendo. Y uno dice, ¿y cómo es posible que no me pueda dominar? A ver, Javier, ven a ayudarme a poner la mesa. Y, espera, ahorita voy. No a tu sillón o a donde sea, ¿no? Cuidadito con todo ese egoísmo. Hay que decirlo también con todas las letras claras, el egoísmo. Y en la familia, evidentemente, que es normal que el papá o la mamá o la abuelita o tu hermano se enfade contigo. ¿Es normal? Es normal. No debería ser que se enfade. Pero si ocurre, tienes que estar agradecido, que te arranque del celular o de tu solitarismo, de tu egoísmo, que te arranque, que te ayude, que te apoye. Eso hay que vivirlo acá. Ustedes se suben a la combi y casi hay más celulares que gente. Yo no sé, hasta el chofer está ahí con su celular buscando canciones. Es curioso porque no hay conversación de la gente, ¿no? No hay comunicación. Hay comunicación por medio del celular y déjame en paz y yo voy a mi rollo y a mi bola, y si sube una anciana, una embarazada o lo que sea, me da igual, yo estoy ahí viendo mis cositas, ¿no? Sí, tenemos mucho egoísmo y se va creciendo cada vez más en ese egoísmo, ¿no? Entonces el catecismo nos está alertando. La familia es un lugar de educar la generosidad. Y a veces no le hemos hecho un gran favor a los hijos en la educación. Yo recuerdo que cuando empezaban a salir los teléfonos, por lo menos en España, lo que se decía es: no, yo le voy a comprar a un hijo porque así estamos comunicados. Y así sé dónde está, le llamo, me llama, si va a tardar, no va a tardar, estamos un poquito como si le pasa algo, estamos comunicados. Nunca le pasó nada, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Pero ¿estaba comunicado con la mamá o no? Porque si uno revisaba las llamadas a la mamá, no eran grandes. En cambio, al amigo, a la amiga, al primo, al perro, al sobrino, al gallo, a un montón de gente, etcétera, ¿no? Hay unas estadísticas que ponen ahí el consumo de tu celular en una semana, ¿no? Para que tú vayas viendo, ¿no? Pues no es que hayas consumido muchos dólares en llamadas a mamá y a papá. O sea, quizá no los hemos hecho un gran favor, en este caso, en estas cosas en la educación a los hijos, en vez de darles como una perspectiva prioritaria el cuidado de los demás. Que eso sí que es importante. Eso sí que es importante. Claro que durante la pandemia hemos ido a los entierros vía celular, ¿verdad? Hasta ese plan hemos llegado, ¿no? Pero evidentemente supongo que si teníamos un poquito de corazón nos dolía no poder estar ahí. Pero es que, claro, hay que cuidarlos, hay que cuidarnos. Y claro, esto va en detrimento. También se decía, era muy frecuente, frecuentísimo, como se había vivido, bueno, la mayoría de nuestros padres habían vivido pues la famosa guerra cruzada del 36-39, entonces eso es un crack muy fuerte para toda una población. Y eso también impedía mucho que los jóvenes de aquella época tuvieran que trabajar y trabajar y trabajar y no tanto dedicarse a sacar estudios. Entonces, ¿cuál era lo típico que le decían a los hijos? Ya que yo no he podido estudiar, yo me voy a esforzar para que tú lo
Entonces que tengas unos buenos estudios, ¿no? Porque a donde tú puedas llegar, yo no he llegado. Claro, se le estaba priorizando al joven el proyecto personal, pero se le estaba imbuyendo del proyecto familiar. O sea, yo tenía amigos que tenían buena disposición cerebral, es decir, tenían buena cabeza, buen entendimiento y valían para los estudios, y ese hijo era intocable. O sea, él podía llevarse su libro a la mesa del comedor mientras todos estaban comiendo y todos tenían que guardar casi un silencio especial porque el niño estaba estudiando. Porque mi madre me daba un zaparrazo, que a ver qué te has querido, aquí ya estamos todos y todos, ¿no? Ya tienes tu tiempo para estudiar. Pero hay veces que se han hecho las cosas así, se prioriza el proyecto personal. Se da el caso de que hay débiles, porque necesitan más. Entonces, qué bonito es cuando se ha escuchado desde chiquitos, ¿no? Cuida a tus hermanos. Seguramente se da el caso de que en la familia alguno de los miembros pues es un hermano más débil o tiene alguna deficiencia, pues se ha recibido una especie como de testamento de volcarse en él. Y también en los ancianos de la familia. Está el abuelito en la casa, pues alguien tiene que quedarse siempre con él. Entonces se va organizando la familia para que, ya no puedo, si puedo, yo puedo a tal hora, pero el abuelito siempre está atendido. Esperamos que esté siempre atendido, ¿verdad? Claro que a muchos lo que les pasa por la cabecita es que el abuelo es una carga. La abuela es una carga. Y yo no puedo siempre, no voy a estar siempre con él. Pues entonces sucede, ¿no? que el abuelo va peregrinando de casa en casa, ¿no? De familia en familia, ¿no? Bueno, tiene que llegar el día que podamos entender que el cuidarnos unos a otros es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez eso de que a mí no me gustaría ser una carga para nadie? Cuidado con esa frasecita, porque esa frasecita está muy cerca de la eutanasia. Cuidado con esa frasecita. Claro que también es verdad que puede mirarse desde un punto de vista sano y habría un buen sentimiento generoso ahí, ¿no? Pero cuidadito con esa frasecita. Claro que uno tiene que aprender a no ser cargoso, claro. Si soy el abuelo de la familia no voy a estar pidiendo cada 2 minutos un vaso de agua y ahora una pomada y ahora un matamosquitos y ahora no sé qué. Claro, acaba uno del abuelo hasta las orejas, ¿verdad? Pero si soy niño también tengo que ir aprendiendo a no dar guerra. A no dar guerra. Siempre hay que pensar que, de todas maneras, hay un don de Dios en la familia. Y lo que el pecado nos trae, que es horrible, lo suple el amor de Dios, que tenemos que introducirlo en nuestras almas y transmitirlo a los demás. No olvidemos que hay enseñanzas en la Escritura que no podemos dejar de pronunciar y repetir. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Entonces, siempre hay una notoria diferencia entre lo que es o cómo piensa Dios a cómo pensamos nosotros. También se refiere a eso el catecismo, ¿no? De repente en la familia hay una necesidad, hay un enfermo, y entonces debemos de alguna manera priorizar eso. Nosotros es que teníamos otros planes. Podemos entender que esos no eran los planes que tú tenías, los planes de Dios. Hay enfermo, el hermano. Eso está bien porque así se despierta la gente. Eso está muy bien pensado. Tienes que programar cada unos minutitos y así
nos cuidamos unos a otros. Bueno, tenemos que aprender de que la providencia, Dios, nuestro Señor, con su amor y misericordia, está siempre detrás de todos los acontecimientos. Que la familia es un don de Dios para el olvido de nosotros mismos. Y cuando estemos en Dios y en Él lo veamos todo claro, pues veremos la providencia y el don allí donde solo veíamos quizá inconvenientes. Tuvimos que dejarlo todo para cuidar al abuelo. Ese hermano discapacitado también, o siempre enfermo, que cambió mis planes. Y también veremos de cuántos peligros me preservó todo aquello. Eso también lo veremos, porque muchas veces no solemos cuantificar esas cosas. Eso es muy típico en la adolescencia, ¿no? Algunos de ustedes ya no se acordarán de la adolescencia, que queda como muy alejada en el siglo pasado y etcétera, ¿no? Pero si tienen un poquito de memoria y recuerdos bonitos, ¿verdad? En la adolescencia muchas veces estamos rabiosos porque los papás no nos dejan hacer lo que nosotros, nuestros planes, nuestras o fechorías, o en fin, llámenlo como quieran, ¿no? Pero es que a lo mejor no somos capaces de darnos cuenta que detrás de esa prohibición hay pues muchos peligros que se nos preservan. Bueno, incluso a algunos niños, qué bonito es cuando se le da la responsabilidad de sus hermanos menores. Eso es muy educativo. En este sentido, vale la pena llegar al último a casa. Así todos te cuidan. Pero hay un problema ahí, ¿eh? Los que somos últimos, los que hemos llegado los últimos a casa, también tenemos un problema porque empezamos a ser los engreídos. Los niños mimados, los de mamá, todo, yo hacía, a su edad yo ya hacía, me decía mi hermano el mayor. Yo me lo miraba, bueno, ese era tu problema. ¿Para qué llegaste tan temprano? Es verdad, por ejemplo, mi hermano a mí me saca 8 años, entonces es bastante, ¿no? Pero ya a sus 8 años, pues según cuentan, porque como comprenderán yo no me enteraba de nada, él ya me cambiaba los pañales y etcétera, porque mi mamá estaba atendiendo otras cosas. Bueno, pues qué interesante, qué bonito. Eso de que el hermano no le importe nada lo que le pasa al otro, pues eso no tampoco es demasiado bueno. Al contrario, más bien horrible. Horrible. Por eso la familia es una célula estupenda donde se aprende a vivir en sociedad. Pero sí, hay los peligros de que el pequeñín puede ser engreído. Nos dice el catecismo que tenemos que estar atentos a las necesidades y los cuidados de los pobres. Bueno, este es otro factor de educación en la generosidad. O sea, no basta con educar, por ejemplo, para que el niño o el joven aprenda a ahorrar y aprenda a ser austero. ¿No? Por ejemplo, yo he conocido muchos amigos míos, ¿no?, que ellos querían ir a los campamentos y entonces su papá le decía, muy bien, si tú quieres, gánatelo. Pero el niño no trabajaba, el joven, ¿no? Pero sí que se les daba una propina. Entonces ellos iban guardando, no se lo gastaban en cosas, y luego a lo mejor de lo que habían ahorrado durante el año con sus propinas habían logrado pagarse, lo que sea, medio campamento o más, dependiendo del nivel de propina que te daban. Pero no solamente eso, ¿no? En la iglesia tenemos, por ejemplo, algunas iniciativas muy interesantes como son el Domum, la infancia misionera, compartirlo, como ahora está ahí el cartelito pegado en la varianda ahí de nuestra parroquia, pues ahí se está hablando de que hay gente que está sufriendo por las lluvias, por los fríos, por lo que sea, ¿no? Entonces la Conferencia Episcopal Peruana puede recoger. Pues mira, qué bien que si niños o jóvenes también pueden aportar ahí, darse cuenta de que ahí se puede hacer algo. Es muy interesante cuando vemos a veces vidas de santos que la mamá siempre se lleva al niño para hacer obras de misericordia y va a repartir leche, papa o lo que sea. Porque es importante que desde pequeños empezamos a entender más que la solidaridad, la caridad. La preocupación por mis hermanos, quizá que están en misiones,
Yo recuerdo que en el colegio de ahí de Barcelona, el padre Cano siempre ponía una huchita donde se podían echar limosnas para los niños para ayudar a una leprosería que estaba, me parece que en Filipinas, al otro lado del mundo, ¿no? Pero siempre sacaba, y creo que le dieron un premio al padre Cano, porque los niños generosos. Pero si no se les enseña, no son generosos. La generosidad implica que uno se priva de algo. Entonces, porque los niños generosos. Pero si no se les enseña, no son generosos. La generosidad implica que uno se priva de algo. Entonces, de las misiones u otras ayudas que se pueden suscitar en las familias, ¿no? Si resulta que la cosmovisión del niño o la del adulto se reduce a la televisión o al Facebook o a estas pequeñas cositas, pues ahí se va a dar una gran carencia. Este punto, ya vemos que es bastante interesante, continúa diciéndonos: son numerosas las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. O sea, puede darse que no siempre estamos dispuestos o tenemos las posibilidades para la ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Es una parte que no es bueno dejarla de lado, porque ustedes saben que el capítulo 25 de San Mateo, ya al final, está esa parabolita donde el Señor sale como juez y rey y nos está presentando el juicio final, y las preguntas son sobre las obras de misericordia. Entonces te vienes a la derecha o te vienes a la izquierda, con también el punto de que en el necesitado o en el pequeño yo he tenido que ver a Jesús, a quien meter ahí el tema de la fe. Entonces, estos puntos del catecismo que se han de vivir en la familia, se han de respirar en la familia, son muy importantes. Claro, pero es evidente que puede haber situaciones de este tipo en el seno de la familia, situaciones en las cuales pues esa familia no puede quizás salir adelante por alguna razón. Es decir, que no te toca estar en el lado de los que ayudan, sino en el lado de ser el pequeño. Me tienen que ayudar. Entonces, en primer lugar, ahí hay un principio de humildad, el saberlo reconocer y el dejarse ayudar, que también es una pelea contra el orgullo. Eso a veces también nos cuesta, dejarnos ayudar, que nos den un buen consejo, que nos den una buena reprimenda, que nos den una ayuda. No, mi orgullo no. Fíjense que si es mala la falta de generosidad a la hora de afrontar responsabilidades que tenemos, también es malo el no pedir ayuda cuando uno mismo no puede. Entonces ocurre que frente a necesidades concretas de algunas familias podemos llegar a decir, bueno, pues que vaya a ver al asistente social o al ayuntamiento. Bueno, pues eso puede ser una solución, pero el catecismo nos recuerda que primero nos corresponde a nosotros prestar ayuda al que lo necesita. Y después dice subsidiariamente a la sociedad. O sea que en esas situaciones el Señor nos pide generosidad. Es decir, parábola del buen samaritano. Ya saben cómo empieza, ¿no? Va por ahí un señor, ¿verdad? Y le asaltan los ladrones, lo dejan malherido, le roban todo, etc. Entonces pasa uno por ahí y seguramente diría que venga el asistente social y que le cuide. Pues evidentemente no es lo que alaba el Señor, ¿no? Finalmente llegó el buen samaritano, que lo cargó, lo cogió, lo puso vino en las heridas, lo llevó a la posada. Ya, bueno, pues eso es lo ideal, eso es lo que nos está pidiendo el catecismo, ni más ni menos. El Señor llama a generosidad en estas situaciones y el Estado tendrá que ocuparse también con sus instituciones públicas, tendrá que pensar en esto, dice ahí, subsidiariamente.
La Escritura dice: los fuertes tenemos que sobrellevar las cargas de los débiles. Por lo tanto, no podemos decir: a mí esto no me importa nada, esto no me corresponde a mí, ese no es mi problema, eso no le a mi familia, yo sigo con mi rollo. A veces podemos incluso observar que en los centros civiles o de adopción oficiales o manejados de alguna manera por el poder civil o por instituciones que están un poquito afines al Estado, pues se empieza a mirar a los papás que vienen a adoptar una criatura a ver si pueden sostener según su situación, y empiezan a pedir requisitos mínimos para que eso se dé, ¿no? Por ejemplo, según tengo yo entendido y según mis investigaciones, por lo menos se tiene que tener 25 años y no pasar de los 62. Así que algunos aquí ya no pueden porque tienen 24, ¿no? Entonces hay que tener 25 años hasta los 62. Segundo, en esto creo que estáis todos bien, ahí tiene que acreditarse que hay buena salud física y mental. Tienen que traerse certificados otorgados por los profesionales competentes. También se tiene que tener una capacidad económica familiar mínima. Se calcula que son unos 2.700 soles. Me imagino que será por mes, ¿no? Porque si es al año, imaginen, ¿no? Se tiene que acreditar esa capacidad económica familiar para cubrir las necesidades del niño o la niña o el adolescente que se va a adoptar. Tiene que haber partida de matrimonio civil, no contar con sentencias condenatorias por violencia familiar, eso es obvio, ¿no? No estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, pues también es lógico, ¿no? Y no tener antecedentes penales, ¿no? Porque si es un mafioso, pues ahí sí que estamos mal, y tampoco policiales, ¿no? Que puedan registrar impedimentos para que se pueda ejercer con caridad y bien ese trabajito, ¿no? Claro, uno piensa, es normal que se tienen que poner unos baremos y que se maneja o se proceda de esta manera, ¿no? Pero también es verdad que hemos podido observar casos en los cuales abunda la generosidad. Y, por ejemplo, yo recuerdo una familia, no sé lo que le habrá costado realizar eso, pero ellos tenían ya 5 hijos y habían adoptado 2 niños más. Uno de ellos era tetrapléjico y el otro tenía síndrome de Down. Esto realmente conmueve, Nada más verlo, conmueve. Pero es que era curioso porque no había ninguno de los 5 hermanos que estuviera fastidiado, antes al contrario, ¿no? A los recién llegados se les cuidaba de una manera especial, era como una vocación familiar, ¿no? Por desgracia, realidades como esa no suelen ser noticia. Ya estaría bien que aparecieran más en los noticieros realidades de ese estilo, ¿no? Pero bien sabemos que nuestro Padre del Cielo lo mira con mucho amor, esos actos de generosidad, ¿no? Sin lugar a dudas, bien llevado ese punto de generosidad marca una familia para siempre y enriquece tremendamente. A veces uno se queda sorprendido, ¿no? Me recuerdo una familia de unos enfermos que estábamos visitando, que era la mamita, la abuelita, ¿no? Y estaba la pobre sorda, casi no. Presupuestos como ahora se piden, ¿no? Aparte de los que había tenido con su esposo, ¿no? Bien establecido su patrimonio, pues había recogido chicos que a lo mejor por las cuestiones de Sendero Luminoso o estas cosas, pues los había recogido y estaban ahí los primeros. Súper agradecidos. Bueno, pues qué cosa tan bonita, ¿no? Qué cosa tan bonita, ¿no? Es cierto que respecto a esto van apareciendo también campañas muy bonitas, muy beneficiosas, que ofrecen niños en adopción frente al aborto. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, no los maten, démelos a mí. Yo ya veré cómo los saco adelante, pero no los maten. En México, por ejemplo, son decenas de miles de familias las que se están ofreciendo
para adoptar niños que no tienen dónde nacer. También está sucediendo eso en España, ¿no? Pero también se han hecho campañas, he oído o he visto, de poder adoptar desde la oración a bebés que tengan el riesgo de ser abortados. Uno se convierte como en mamá espiritual o papá espiritual de ellos. Reza y se preocupa completamente por ellos. Concretamente en México, cuando reúnen un grupo bastante numeroso de gentes que están así, lo suelen llevar al santuario de la Virgen de Guadalupe, como para encomendarlos a ella, ¿no? Pues qué bonito, ni qué decir la gran cantidad de instituciones que hay en la iglesia nuestra, incluso congregaciones que se dedican especialmente a esto, a cuidar y dar educación a niños abandonados por sus padres o que de alguna manera es preferible que no estén con los padres, ¿no? Bueno, pues esta generosidad siempre ha estado en la Iglesia, el Catecismo nos la refresca una vez más. Pasemos al punto ahora, el 2209 del Catecismo. ¿Qué nos va a decir ahora este punto del Catecismo número 2209? Bueno, pues dice lo siguiente. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Muy bien. Esto es lo que dice el punto 2209. Realmente existe la solidaridad entre las familias, pero también tiene que haber esa solidaridad en los otros cuerpos sociales que tienen el deber de ayudar y sostener la institución familiar, porque ya estamos viendo que es de mucha importancia para la sociedad. En los ayuntamientos, en la comunidad social y política, tiene que salir en socorro de la familia. Eso debería ser esencial. Es verdad que tenemos iniciativas de algunos grupos que llegan a fundar una ONG para ayudar en muchos casos, ¿no? Quizá donde a lo mejor el Estado no puede llegar, ¿no? Como puede ser la investigación para frenar o sanar algún tipo de cáncer, o el labio leporino, o niños que nacen con parálisis cerebral. Hay algunos artistas, ¿no?, que son un poquito mediáticos, ¿no?, y tienen facilidad para también hacer, yo que sé, galas o cosas así de ese estilo, ¿no?, que porque a lo mejor ellos han tenido un hijo así, entonces se lanzan a hacer una ONG de este tipo, y hay otras formas de llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy recordando ahora que me recuerdo haber visto que esta parejita, Pimpinela, este grupo de hermanos argentinos, hace ya 25 años que tienen en Buenos Aires una ONG para ayudar a niños y que salgan en educación cuando han perdido, ¿no?, sus padres o han tenido algunos problemas, ¿no? Entonces muchas veces hacen galas o hacen conciertos, ¿no?, donde intervienen varias personas y eso ayuda a que esto crezca, ¿no? También intervienen varias personas y eso ayuda a que esto crezca, ¿no? También es un poquito conocido, es muy activista en este sentido, este actor que se convirtió, intervienen varias personas y eso ayuda a que esto crezca, ¿no? También es un poquito conocido, es muy activista en este sentido, este actor que se convirtió, Eduardo Verástegui, que fundó una ONG que se llama Manto de Guadalupe. Y a partir de ahí también ha trabajado mucho por contrarrestar el tema del aborto, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles, él ha llegado a que se llama Manto de Guadalupe. Y a partir de ahí también ha trabajado mucho
por contrarrestar el tema del aborto, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles, él ha llegado a crear con su grupo, ¿no? Con este grupo de manto delgado. Por ejemplo, en Los Ángeles, él ha llegado a crear con su grupo, ¿no? Con este grupo de manto de Guadalupe, un hospitalito donde se puede ayudar especialmente a mujeres latinas que son de bajos recursos, que se han quedado embarazadas, y para que se pueda dar curso a su embarazo, ¿no? Entonces se les facilita los medios, etcétera, ¿no? Se van recogiendo por ahí limosnas y médicos que trabajan pues de modo gratuito ahí, etcétera, ¿no? Y luego él no solamente hace esas cosas, sino que a veces van a lugares inhóspitos, por ejemplo de la selva, acá en América o en África, construyen casas, y luego él no solamente hace esas cosas, sino que a veces van a lugares inhóspitos, por ejemplo de la selva, acá en América o en África, construyen casas, ponen agua. Bueno, hay iniciativas realmente preciosas. Entonces, es cierto que muchas veces nos solemos meter un poquito, ¿verdad?, o remarcar los aspectos negativos de nuestra sociedad secularizada. Pero también tenemos que caer en cuenta de que hay muchas iniciativas positivas. ¡Qué bien! Entonces, ayudar a los que ayudan. Quizá yo no puedo hacer una ONG de ese estilo, pero sí puedo ayudar a los que ayudan. Por ejemplo, con unas ayudas económicas a familias de acogida, o unas canastas de comida, instituciones que también acogen. Por ejemplo, con unas ayudas económicas a familias de acogida, o unas canastas de comida, instituciones que también acogen, y de inmiscuirse en sus vidas. Recuerden que no hace tanto tiempo, en el punto 1883, hablamos de este punto. Y nos sonaba un poquito extraño, pero esta es una doctrina muy particular de nuestra Iglesia, sobre todo que la empezó a trabajar de una manera ya más popular el Papa Pío XI en su encíclica Quadragésimo Anno. Son estas encíclicas que van surgiendo aplicando la doctrina social, la doctrina de la Iglesia a la vida social, ¿no? Y decía aquí el Papa, vamos a recordarlo, ¿no? Esto es el punto del Catecismo 1883, que incluye el parrafito de la Quadragésimo Anno, que significa 40 años después de la Rerum Novarum. La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y puede amenazar la iniciativa personal. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según de la definición, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. O sea que básicamente este principio de subsidiariedad nos tiene que llevar a entender que nosotros no tenemos que recurrir así nomás al papá Estado o a la mamá Estado. De hecho, esto es una tentación, el hecho de recurrir a las instituciones públicas como si fuesen ellas las que tienen que hacer las cosas en lugar de nosotros. A veces es muy cómodo que lo hagan todo por ti, muy cómodo. Que alguien dimita de sus responsabilidades y lo ponga todo en manos de X, Y y Z. Desde luego nosotros creemos que tenemos que solicitar ayuda de una manera subsidiaria cuando nosotros nos vemos incapaces, pero pidiendo no dimitir de nuestros derechos, de nuestros deberes y nuestras obligaciones. O sea que nosotros tenemos que hacer todo cuanto podamos hasta donde llegamos, y a partir de ahí, sí, es legítimo pedir ayuda. Ayudar sin anular. Fíjense que esto que se está aplicando a los estados es muy bueno también que se aplique a los papás o a los abuelitos.
Ayudar sin anular. Si tú te puedes hacer la cama, ¿para qué te lo voy a hacer yo? Hazte la cama. O pedir ayuda sin dimitir de mis responsabilidades. A veces encontrar el punto fácil a nivel sociedad no es sencillo, no es fácil, pero hay que tratarlo, hay que trabajarlo. Entonces vemos que el catecismo de una u otra forma y con frecuencia utiliza esta palabrita, subsidiariedad, que no está muy introducida en nuestro lenguaje común. Podríamos hacer un concurso a ver quién la escribe más rápido sin equivocarse. Subsidiariedad. Ustedes salgan de aquí ya, repitiéndola varias veces en sus labios para que se nos meta esta idea tan interesante de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es esta una palabra muy católica. Ha nacido en el contexto del pensamiento moral católico. Entonces, este principio de subsidiariedad se tiene que aplicar en la medida que nos incentiva a hacer mejor las cosas. Es un poquito lo de la caña, ¿no? Es mejor dar una caña de pescar que dar el pescado ya capturado. Bueno, así es como tendría que actuar el Estado. Fácilmente a veces los Estados caen en estas tentaciones, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Ahí esto sale con mucha facilidad. Bien, hoy vamos avanzando un poquito rápido, por los puntos, No sé cuántos llevamos ya hoy. Hemos empezado por el punto 2207. Hemos visto el 8, el 9, y todavía nos da tiempo de ver el 10, creo yo. ¿Será posible? Pues no, el 10 es un poco largo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les duele la cabeza? ¿Ya? No sé. Lo vamos a leer y ya les damos la explicación el próximo día. Pero si no, se van a ir con unos líos de puntos en su cabecita. ¿Qué dice el punto 2210? Interesante. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular de esta en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Ya vemos que el punto es bastante relevante y todo lo que estamos diciendo está muy bien encuadrado en el tema de Iglesia y sociedad, ¿no? Son puntos que el Catecismo toma de la Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. Entonces quedan ustedes invitados para el próximo lunes, si Dios quiere, que creo que no pasa nada, ¿no? Es 2 de septiembre ya, Dios santo. Y hoy pues acabamos un poquito antes porque es el Día de los Ancianos. Santa Teresa de Jesús Jornet, que es la patrona de la ancianidad. Entonces, en honor a ella y a algunos, vamos a acabar un poquito antes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, Ruega por nosotros. Gracias.